Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Archer. Soy coadministrador de la página de Biología México y estaremos empezando esta primera sesión de Entre Huesos, prácticas de la pandemia. Y bueno, tenemos como una primera invitada a la arqueóloga Michelle Toledo. Ella es, ella es licenciada en arqueología por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurisprudencia de la Escuela de Antropología de la Universidad Técnica de El Salvador. Es técnica de la Unidad de Investigaciones Arqueológicas, directora del proyecto Joya del Serén y gestora ante la UNESCO. Y bueno, lleva trabajando en Joya del Serén ya desde hace algunos años. Y bueno, en este caso nos va a estar platicando sobre algunos de los descubrimientos o uno de los descubrimientos principales que se ha hecho en este sitio. Bueno, aquí tenemos a Michelle, que nos saluda desde El Salvador. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Un saludo desde El Salvador y primeramente gracias por haberme invitado, ¿verdad? A esta primera sesión para mí es un honor compartir información que de hecho todavía es preliminar, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que les guste. Y cualquier cosa, si tienen comentarios o algo, yo estoy a la disposición. No, pues muchas gracias. Entonces, cuando estés lista para empezar. Bueno, sí, ya son exactamente las 5 en México, 4 de la tarde en El Salvador. Si quieren, comenzamos. Bueno, pues adelante. Estás en tu sala. Sí, solo avísenme si se ve bien. Sí, ¿verdad? Muy bien. Hola, pues bueno, ya lo comentaba el doctor. Este día vamos a ver uno de los hallazgos más importantes en la última investigación que se hizo en el sitio arqueológico Joya de Serén, del cual yo estoy a cargo. Esta ponencia tiene que ver principalmente con uno de estos hallazgos, que es el entierro, un entierro que fue localizado en un espacio que ya vamos a ver que en ningún momento pensamos que iba a salir, pero ya verán por qué digo esto, ¿verdad? Por qué es importante, qué aportes nos trae este hallazgo. Y también quiero compartirles el método de extracción de este entierro, porque en El Salvador hay situaciones en las cuales nos impiden extraer entierros de manera, digamos, individual, resto óseo separado, digamos, sino que por las condiciones de conservación del país no ofrecen mucho estas alternativas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para iniciar, voy a ubicarlos donde está el sitio arqueológico Joya de Serén. Está muy cerca del área de la capital, que sería San Salvador. Ahí vemos en un cuadrito en la parte central del mapa, vemos a San Salvador y muy cerca está Joya de Serén. Este mapa también refleja los principales sitios arqueológicos en el país, y pues en un puntito rojo tenemos a Joya de Serén, que estamos diciendo que aproximadamente a 35 kilómetros de la capital se encuentra este sitio, por tanto es fácil de accederlo, incluso para los turistas es bastante ideal porque se encuentra muy cercano a la capital. Bueno, de hecho El Salvador todo está cerca, ¿verdad? Los que vivimos en El Salvador, en un día podemos estar en la playa y en la tarde podemos estar en la montaña, así de diverso en mi país. El sitio se ubica en el Valle de Zapotitán. Es un valle que presenta muchos sitios arqueológicos, aproximadamente 45 sitios, los vemos en puntitos rojos, y entre ellos los más importantes está Joya de Serén, que lo vemos en esta parte, y San Andrés. Estos sitios incluso en la actualidad son parques arqueológicos que están al acceso del público, ¿verdad? Entonces, estos dos sitios son quizás los más importantes en esta área. Hay otro más que se ubica en este sector, que es el sitio El Cambio, que también forma parte de todos estos sitios importantes para el Valle de Zapotitán.
El sitio fue descubierto, fue descubierto en 1976 a raíz de que en ese espacio, en ese terreno, digámoslo así, se iban a llevar a cabo unas construcciones de silos. Los silos son, digámoslo así, elementos para guardar granos. Entonces, en ese espacio se iba a realizar esta construcción y pues utilizaron bulldozer o tractores para alinear los terrenos. Es así como en el corte de estos perfiles aparecen estos restos, pero por su buen estado de conservación, pareciera ser que dijeron, no, estos no son restos arqueológicos, no son antiguos, pueden continuar, digámoslo así, con el trabajo. Entonces, a pesar de que fue descubierto en 1976, digamos que el trabajo de construcción continuó. Y en 1978, digamos que es el momento en que un grupo de arqueólogos norteamericanos estaban desarrollando el proyecto protoclásico, siempre en el Valle de Zapotitlán, que su objetivo era identificar sitios arqueológicos en esta área, y pues ellos hacen una visita al sitio y pues hacen algunas tomas de muestras y efectivamente dan que el sitio es un sitio arqueológico. Lastimosamente, como la diapositiva lo dice, estas actividades de construcción de alguna manera podemos decir que destruyeron parte del sitio. Y esa destrucción quizás se ve más reflejada, como se ve en la imagen, en la parte norte de esta línea punteada que vemos en rojo. Desde 1976 a 1978 no hubo un control de, digamos, de los hallazgos ni la destrucción que hubo. Fue hasta 1978 que, como lo digo, este grupo de arqueólogos inicia, digámoslo así, el interés por el sitio, y incluso en 1978 inician las primeras investigaciones, la primera excavación en el sitio. Lastimosamente, esta destrucción de Joya de Serén por este corte de bulldozer es un destino que lo tienen muchos sitios arqueológicos en El Salvador. Lastimosamente, hace pocos años, diría yo que quizás 2017, otro sitio muy importante para el país también sufrió consecuencias a consecuencias de un bulldozer, ¿verdad? De una maquinaria, que es el sitio Tacuzcalco. Entonces, ya muchos compañeros míos sabemos que los trabajos de construcción son en cierta medida difíciles, ¿verdad? Porque dan paso a que se destruyan sitios arqueológicos y ya no se puedan reconstruir ni se pueda tener información de eso. Entonces, esta destrucción del sitio se ve más enfocada en ese cuadro rojo que les he puesto. Se supone, ¿verdad?, que por esta destrucción de esa línea punteada hacia arriba no hay vestigios arqueológicos. Se supone que todo fue destruido por el corte del tractor. Entonces, eso creo que lo tengamos en cuenta cuando vamos avanzando en la presentación. Entonces, en 1978, como les mencionaba, este grupo de arqueólogos que estaban desarrollando esta investigación inician las primeras excavaciones en Joya de Serén. Y aquí tenemos una de las fotografías de estas investigaciones en el sitio. En la fotografía tenemos la representación, la evidencia de la estructura número 1 y la estructura número 5 que se encuentra en este sector. Primeramente fue descrita como la estructura 2, pero después fue renombrada como la estructura 5. También podemos observar que están la parte de las estructuras aquí y esta otra, que es una pequeña plataforma, y las capas de ceniza que sepultan al sitio. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con Joya. Desde 1978 a 1996 se desarrollan la mayor cantidad de investigaciones arqueológicas en el sitio. En estas investigaciones bastante intensivas, vamos a ver que los arqueólogos liderados por el Dr. Sheets se encargan principalmente de descubrir las estructuras identificadas a través de sondeos geofísicos.
el sitio arqueológico Joya de Serén no está visto superficialmente, sino que está por debajo de muchas capas de ceniza. Entonces, la única opción para identificar estructuras es a partir de sondeos geofísicos. Entonces, estas anomalías donde aparecen las estructuras fueron donde se realizaron las operaciones, que tenemos ahí los números, la operación 2, 3, la 1, etcétera. Y aquí, si se fijan también, este plano solamente delimita al sitio exclusivamente donde están las estructuras. No hablamos más de contextos o otras relaciones que hayan dentro del sitio. Principalmente se enfocan solo en el descubrimiento de cada una de las estructuras. Por su importancia, ya vamos a ver por qué, es por su importancia en 1993, Joya de Serén es declarado Patrimonio Mundial y hasta el momento es el único sitio que posee esta declaratoria en el país, en El Salvador, aunque hay una lista tentativa, ¿verdad? Que tiene, son varios sitios que están como posibles a ser dominados como patrimonio. Pero en el caso de Joya, fue declarado por los criterios 3 y 4, que en el 3 está por un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural, en el 4 será un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico. En esta fotografía vemos a la estructura número 4, que es una bodega, y cuando hablamos de un ejemplo sobresaliente de su tipo de edificios es porque la arquitectura en Joya de Serén es a partir de tierra cruda. Pero ¿qué sabemos de Joya de Serén? Y todo esto que les menciono es a partir de estas investigaciones intensivas que se llevaron a cabo. Pues bueno, lo primero que sabemos es que el sitio fue sepultado por una erupción volcánica. Esta erupción fue a causa del volcán Loma Caldera, que se encuentra muy cercano al sitio, aproximadamente 800 metros al norte de donde hoy se ubican los restos arqueológicos. Y esta erupción cuenta con 15 unidades estratigráficas. No puedo subrayárselas en la imagen, pero podemos ver que estas capas son de manera, como decirles, como laminares. Pero si ya lo observamos muy detenidamente o si vamos al sitio, vamos a ver que estas capas son intercaladas entre cenizas finas y cenizas gruesas. Eso tiene que ver principalmente por los flujos piroclásticos y por las cenizas que son de caída. Vamos a ver que las unidades 1 a 3 son las que presentan o las que conservan la mayor cantidad de restos arqueológicos y que sin duda los conservan de manera excepcional. Si vemos esta imagen, podemos decir que la unidad 3, de la unidad 3 a la 1, podría ser este rango, que ya más adelante lo vamos a ver. Este volcán, Loma Caldera, se ubica en este punto. Como les digo, está muy cercano a Joya de Serén, casi en este sector. Forma parte del complejo volcánico de San Salvador. Y si ustedes se dan cuenta, Loma Caldera, como es parte de un complejo volcánico, hay varios volcanes en una dirección que se dirigen al volcán actual de San Salvador. Aquí podemos ver, esta es la línea de las calderas que se dirigen hacia el volcán de San Salvador. Y quizás siempre se ha manejado de que el sitio fue afectado solamente por una erupción, pero nosotros estamos interpretando otras cosas. A lo mejor sí sea ese Loma Caldera, pero que también a lo mejor estos otros conos volcánicos de este sector hayan intervenido durante ese momento. La erupción fue en el 650 después de Cristo y el espesor de las cenizas, debido porque se encuentra muy cercano al volcán, va entre aproximadamente 4 hasta quizás 8 metros de ceniza. Entonces, como les digo, el sitio no se encuentra, no se puede percibir, digámoslo, superficialmente, sino que todo está bajo el subsuelo. Entonces, gracias a esa erupción, la vida cotidiana de Joya de Serén quedó sepultada y ha quedado, aparte de eso, congelada en el tiempo. Tanto que nosotros podemos observar de manera única algunos elementos que tradicionalmente en otras excavaciones, en otros sitios, no los podemos observar. Un ejemplo puede ser una vasija llena de semillas y que estas semillas aún conserven
ciertos vellitos, ¿verdad?, que tienen las plantas y que aún estén presentes. Así es el grado de conservación en el sitio y obviamente por este evento volcánico, la gente dejó, digamos, todos sus instrumentos, sus elementos que estaban desarrollando en el día que fue la erupción de manera, digámoslo así, repentina. Pues si ellos estaban desarrollando una actividad, esos elementos han quedado así, intactos, desde hace 1400 años hasta la actualidad. Entonces, con el pasar de las investigaciones, como les decía, son aproximadamente entre 18 y 20 años de excavaciones, tenemos algunos datos interesantes. Primero, el sitio presenta unidades domésticas, que lo vamos a ver con círculos y óvalos rojos. De ahí tenemos edificios especiales, que son la estructura 3, la 9, la 10 y la 12. Estos edificios especiales, como la estructura 10, es comúnmente conocida como la casa comunal, aunque yo tengo mis reservas con esas interpretaciones. En el caso de la estructura 9 es un baño sauna, y la estructura 10 y 12 son, digámoslo así, estructuras que tienen que ver mucho con la religión, ¿verdad? Incluso la estructura 12 se piensa que es una estructura para un chamán. De ahí tenemos edificios o estructuras que son de talleres, dos talleres, uno para fibras vegetales, que es la estructura 4, y la estructura 5, que es un taller, un posible taller de obsidiana. Esto nos interesa para esta presentación. De ahí tenemos una posible plaza que se ubica en este sector y áreas de cultivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Joya de Serén era un pueblo que tenía como actividad principal, digamos, la agricultura, y tenía diversificado sus actividades en talleres, en edificios especiales y también en áreas domésticas. Hay algunos autores de compañeros salvadoreños que mencionan que el sitio, al igual que yo así lo considero, el sitio tiene cierto estatus, o sea, las personas que vivieron ahí, por las características de su arquitectura, de almacenamiento, la cantidad excesiva de cultivos y tan diverso, ¿verdad? Entonces yo considero que el sitio tiene cierto estatus. A cómo se ha identificado o se ha llamado por muchos años como residencias de gente común. Entonces, ya que les di una pequeña introducción a lo que es el sitio arqueológico y su importancia, pues debo de mencionarles que para el hallazgo de este entierro tiene que ver principalmente con el desarrollo de un proyecto que se está llevando a cabo actualmente, que es el proyecto de construcción de obras de protección y mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Serén. Este proyecto son fondos a partir de un canje de deuda por el gobierno de Francia y del gobierno de El Salvador, de la gestión anterior. Este proyecto surge a partir de la monitoreos de conservación del sitio, que como ustedes saben, la arquitectura de tierra es uno de los elementos más difíciles de conservar, y pues con este monitoreo de casi aproximadamente unos 7 años, se determinó que era urgente el cambio de las cubiertas que protegen al sitio arqueológico. Entonces, se hace la fase, ¿verdad?, de búsqueda de fondos, a creación del proyecto, y esto se aprueba en noviembre de 2017. Y todavía en la actualidad se lleva a cabo. Entonces, el objetivo principal de este proyecto era la conservación. Como ustedes saben, el sitio y su arquitectura es de tierra y por tanto es difícil conservarlos a la intemperie. Por eso es necesario que este sitio esté resguardado por cubiertas o techos. Pero el sitio presenta, ustedes ven estas imágenes, porque estas son las anteriores. Ahora quisiera mostrarles las actuales, pero no puedo, todavía es sorpresa. Estos techos fueron instalados hace más de 20 años de manera provisional. Se pusieron para el sitio para abrirlo al público,
y digamos lo que lo pusieron de manera provisional para ese objetivo. Aunque lo provisional, como ustedes ya se dieron cuenta, hace 20 años quedó permanente. Estas estructuras fueron donadas y con el tiempo fueron perdiendo ya su calidad, su uso. Entonces ya no tenían o sea, ya no tenían goteras, sino que tenían grietas. Y eso estaba afectando en la conservación del sitio. Aparte de eso, como el techo no fue ideado para el complejo arqueológico, los techos quedaban por casi al nivel actual del terreno. Entonces, el ingreso de aire, la circulación del aire en el complejo arqueológico era casi nula, ¿verdad? Este es el complejo número 2. Entonces, generaba microclimas en las 4 áreas arqueológicas, que estas 4 áreas no quiere decir que solamente es ahí donde se encuentran restos, sino que fueron los pozos de excavación y las operaciones de excavación que antes mencionaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, las condiciones de los techos muy malos, algunas cosas realizadas solo para salir del problema. También otra cuestión importante es decir que durante la excavación los pozos se dejaron y las taludes se dejaron casi en 90 grados, muy cercanos a las estructuras. Y esto, como ustedes saben, tanto México como El Salvador, estamos propensos a terremotos, a sismos. Entonces esto era un peligro latente para el sitio si llegara a desmoronarse o caer un talud y caer sobre las estructuras. Por los microclimas, como esta fotografía lo vemos aquí, generaba condiciones de humedad y temperatura muy malas para el sitio. Entonces, sin duda, los techos son un problema. Entonces, por eso es el objetivo, cambiarlos para mejorar su conservación. Entonces, milagrosamente en 2008 se lleva a cabo un proyecto parecido al que se está llevando actualmente para el cambio de cubiertas. Y digamos que inició como una prueba en la estructura número 4, que está casi que aislada únicamente ella, y se instaló este tipo de techo curvo autoportante de aluminio, que tiene como, digamos, como virtud que las columnas que sostienen este techo y las vigas están y se pueden construir asimétricamente, o sea que no necesariamente las columnas tienen que estar a la misma distancia o a la misma separación, sino que podemos ir jugando en separaciones máximas y mínimas para así no impactar tanto los rasgos arqueológicos del sitio. Entonces es una opción realmente muy buena y aparte de eso la conservación en estructura 4 por su registro pues notamos que sí efectivamente había tenido una mejora, así que decidimos realizar este mismo tipo de techo en los otros complejos. Ahí podemos ver el significativo cambio de conservación tanto para la estructura 8, perdón, la 4, y vemos incluso las capas de sales, la humedad, que llegan casi a la mitad de las paredes, y en el 2017 estas manchas incluso de algas se ven mínimo en estos puntos. Entonces, sin duda, este tipo de techo sirve para la mayor circulación de aire y también para la mejora de la conservación. Obviamente este monitoreo desde 2010 hasta 2016, que yo he estado trabajando en eso, sacaron más problemas, ¿verdad? Pero el mayor problema hasta ahorita eran los techos. Entonces, como les digo, este proyecto de cambio de cubiertas se financió, se está desarrollando con $1.340.000, tanto por el gobierno de Francia como el gobierno de El Salvador. Entonces, para iniciar este proyecto, obviamente teníamos que iniciar un estudio arqueológico para liberar las áreas donde se iban a construir estas columnas, que es las que les menciono que tienen la posibilidad de que se puedan mover y podamos tener un juego en aquel momento que si encontrábamos una estructura la podíamos mover y pues notaba esa facilidad de preservar los restos arqueológicos y también mejorar su conservación. Entonces inicia el problema. Como arqueólogos, si en algún momento pasa y si tienen esa oportunidad, pues bueno,
nos vamos a los antecedentes y en este caso podemos ver el mapa de las anomalías. Como les mencionaba, el sitio no se encuentra superficialmente, sino que todo está bajo subsuelo. Entonces, la única manera de tener una idea de dónde se encuentran estructuras es a partir de sondeos geofísicos. Entonces, con este mapa del sondeo geofísico del área del sitio, podemos identificar las estructuras que ya están excavadas y aquellas que no. Entonces, yo, se tenía la idea de que el impacto de esta construcción, de estos techos, estaba, digámoslo así, muy cercano el impacto de esta construcción a estas tres estructuras, la número 15, la número 13 y la número 18. Todas ellas ya se habían identificado, ya se tenía su ubicación, pero no se han excavado totalmente. Entonces, solamente se tenía, digámoslo así, una ubicación parcial, pero no se sabían sus dimensiones, no se sabía, digamos, qué función tiene, etc. Entonces, en un principio, nuestro mayor problema eran estas tres estructuras, que serían la 15, la 13 y la 18. Ahora bien, voy a sacar nuevamente esta imagen donde, se recuerdan, aquí está el corte del bulldozer. Y pues aquí, este es el plano que yo hice para la distribución de los sondeos para la construcción de techos. Aquí podemos ver las áreas. Esto es un plano del sitio. Entonces vemos las estructuras, ahí podemos ver la E2, E7, etcétera. Y los que dicen S1, S2, etcétera, son sondeos. Y los que dicen TR son trincheras. Estas trincheras se ubicaron donde están las estructuras que yo les mencioné antes, la 15, la 13 y la 18, pensando en que primero tenemos que ubicar su dimensión para que estas no vayan a ser impactadas por la construcción. Y los sondeos, porque ya sabíamos que en esos sectores, gracias al plano, pues o íbamos a encontrar surcos de cultivo o nada, ¿verdad? Entonces, ese es principalmente nada, porque en este sector del sondeo 1, sondeo 2 y sondeo 3 es donde pasa el corte del bulldozer. Entonces nosotros dijimos, bueno, incluso me preguntaron, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y yo dije, bueno, hagámoslo porque yo quiero ver el impacto que tuvo el corte del tractor en ese sector y si se puede observar, porque al final es parte del sitio, de su historia y tenía que estar registrado. Entonces, aquí donde está el sondeo 1, 2 y 3, es donde pasa el corte del bulldozer. Entonces, nosotros sabíamos que estaba completamente alterado, no íbamos a encontrar nada, pero del 4 al 11 sí íbamos a encontrar rasgos entre surcos de cultivo o pisos. Esa era la idea que nosotros teníamos. O sea, lo más de riesgo eran las trincheras. Y pues bueno, luego de la excavación, que duró aproximadamente 10 meses, inicialmente se proyectó para 5, pero por los hallazgos se nos hizo 10 meses de excavación. Divididos en 3 temporadas, pues nos da la sorpresa de que donde no pensamos hallar nada, encontramos algo. Estos sondeos se realizaron de 4x4 en plantas, se hicieron al final 6 trincheras, hubo 3 cambios de diseño de cubiertas gracias a los hallazgos. Los pobres arquitectos e ingenieros estaban locos cada vez que les hablaba y les decía, miren, bueno, para mí era buena noticia, pues, pero para ellos tengo una mala y buena noticia. Siempre me pedían la primera, la mala noticia y después la buena. La mala noticia es que tenían que cambiar el diseño del plano y la buena era pues que teníamos nueva información para el sitio. Entonces, vamos a ver. Gracias a la excavación que les mencionó anteriormente, que todo tiene que ver con el cambio de cubiertas, pudimos identificar 3 ocupaciones en el sitio. Siempre se habían centrado toda la información de Joya de Serén en el momento de la erupción o posterior a la erupción, que fue datado para el 650 después de Cristo, que es el clásico tardío. Entonces, lo declarado como patrimonio mundial es en esta fecha, durante la erupción. Pero gracias a
a las recientes investigaciones, tenemos más claro lo que es la poserupción, que sería un asentamiento o una ocupación posclásica, que todavía tenemos que determinar si es temprana o tardía, y una ocupación preclásica, debido porque las excavaciones requerían sobrepasar suelo cultural, ya les voy a mencionar qué es esto, y llegar a un punto para el desplante de zapatos, para la construcción de zapatas de techo. Entonces, esto es interesante porque vemos una continuidad de la ocupación del sitio desde muy temprano, desde el preclásico, hasta el posclásico. Incluso yo me atrevería a agregar otra ocupación aquí, colonial, porque hemos encontrado cerámica mayólica, pero eso todavía falta de analizar más. Entonces, si hablamos un poquito de la preerupción, yo quiero que veamos este punto porque interesa en el caso del entierro. Esto era bastante interesante para nosotros. El suelo cultural es este. El suelo cultural en Joya de Serén se asienta sobre otra erupción volcánica. Vamos a ver que el Valle de Zapotitlán está continuamente acechado por erupciones volcánicas y pues Joya de Serén y el área de Joya de Serén, quienes decidieron vivir ahí, estuvieron acechados totalmente por erupciones volcánicas, no solo por el Loma Caldera, sino que por la erupción del Ilopango, que es esta ceniza blanca, y anteriormente a eso hay otras erupciones, que es esta tierra arcillosa. Entonces, quienes decidieron vivir ahí, incluso para el posclásico, hay otra erupción que es el Playún. Así que todos los que vivieron ahí estuvieron acechados por erupciones. Entonces, en el caso de Joya, el suelo cultural es precisamente otra erupción, que es la TBJ o Tierra Blanca Joven, que es la erupción o las cenizas de la erupción del volcán Ilopango, uno de los, digámoslo así, erupciones más fuertes en el país, tanto que estas cenizas de esta erupción han llegado hasta Alaska. Hay registros de estas cenizas en Alaska, entonces ya se imaginarán que este es un volcancito no muy amigable, que digamos. Entonces, estas cenizas, el suelo cultural, o sea, donde la gente de Joya de Serén caminó, modificó esta ceniza, la TBJ, y es así como podemos ver que los surcos de cultivo, pisos, plazas, etcétera, están modificados sobre la ceniza de Ilopango. Y es curioso ver que la ceniza de Loma Caldera y la ceniza del TBJ son totalmente distintas. Una es blanca, como se ve aquí, y la otra es negra. Tristemente, en excavación solo se puede observar esa diferencia. Con el pasar del tiempo, la ceniza de Loma Caldera se vuelve gris, así que solamente se puede apreciar esta distinción al momento de la excavación. Entonces, llegó el día en que teníamos que perforar suelo cultural. Yo creo que en el caso de Joya siempre había cierta tristeza, ¿no? Porque se tenía que liberar un espacio, se tenía que quitar la evidencia que hubiera ahí y pues continuar con excavación. Entonces nosotros decidimos registrar muy bien este paso de lo que sería un piso. Este es el espacio para la columna 4G. Y pues nos dimos la tarea de hacer calas de prueba. La cosa está que en estas calas fuimos lo más minucioso posible y identificamos que bajo de suelo cultural, que sería la capa de TBJ, tiene un aproximado de 50 centímetros, de 50 a 60 centímetros, y se observa que esta TBJ está alterada, o sea que los habitantes de Joya de Serén alteraron mucho su suelo y dejaron aproximadamente unos 5 o 10 centímetros sin alterar. Por eso es que la TBJ se ve más clara, es un color bastante claro, a diferencia de esta que ya se ve un poco más café. Y abajo de lo que sería esta TBJ tenemos el suelo arcilloso, que aquí ya se ve cortado completamente lo que sería la TBJ ahora, y podemos ver el suelo arcilloso. Ahora, en este punto, igual, como no había registros, nosotros pensamos, bueno, va a salir la capa arcillosa que
comúnmente aparece en el Valle de Zapotitlán, porque esta estratigrafía se ve bastante en todo el valle. Y pues va a salir esta capa arcillosa y de ahí una capa verde de una toba bastante dura y se acabó. Pero no, retirando esta capa de ceniza, pues bueno, nos dimos la sorpresa de que había una canal o una canaleta aquí, en este sector, y varios fragmentos de cerámica. Entonces, como les menciono, esta todavía es una investigación preliminar, pero sin duda, revisando más o menos en campo el material registrado, es muy probablemente que sea preclásico. Entonces, ahí estábamos corroborando otra ocupación en el sitio, que más antigua de la que ya conocíamos. Entonces, aquí vamos a otra vez a observar. TBJ es la que les mencionaba y tiene un fechamiento, el más reciente es por Robert Bull, que es del 539 después de Cristo. Y Sheets menciona del 650, que está aquí, para Joya. Entonces, nos vamos a centrar para el entierro en este punto. Bajo la TBJ y bajo la Loma Caldera. Ahora, este registro de esta otra capa, otra ocupación preclásica también nos abre otras posibilidades de investigaciones más adelante. Y es que muy probablemente, aunque hay que hacer estudios, es muy probablemente esta capa arcillosa, muy arcillosa, sea materia prima para la construcción de estas edificaciones. Todas son de tierra cruda, preparada, ¿verdad? Con elementos orgánicos, ya sea, y hay dos tipos de construcción. Una de tierra compactada, como es la estructura 3, y otra es siempre tierra compactada, como digamos un basamento y pared de bajareque. Entonces, muy probablemente esta capa nos pueda dar indicios de cómo fabricaron y elaboraron estas estructuras. Que, bueno, aquí lo menciono, ¿no? Ahora bien, ya que les mencioné sobre la estratigrafía del sitio y que pues se suponía que en el sondeo 1, 2 y 3 no iba a salir nada porque se supone, según esta imagen, que el corte del bulldozer pasó y que de aquí es digamos, un límite entre lo arqueológico y lo que ya no existe. Entonces, realmente los pozos eran para realizar una exploración, ¿no? Y en mi caso, mi ideal era ver si podíamos registrar el impacto del bulldozer y si realmente estaba ese corte ahí, porque no se ve durante el recorrido, bueno, actual, ¿verdad? Ahora ya dentro de poco será diferente. Y ¡pum! Aparece. Y aparece un entierro. Lo pongo entre así como pregunta, porque voy a regresarme, cuando estaban desarrollando estos sondeos, cada uno de ellos tenía un equipo de estudiantes de arqueología y personal y auxiliares de campo. Entonces, se da que la persona que estaba encargada del sondeo 3, que es el bachiller Gabriel Lozano, ojalá esté por aquí para que nos dé su experiencia, me avisa y me dice, está apareciendo en las capas un material bastante extraño. Y como estudiantes, incluso yo lo pasé, ¿verdad? Cuando uno dice extraño es que no sabe explicar qué es, o por lo menos tiene sospecha, ¿verdad? De que pueda ser. Y pues bueno, yo le dije, vamos, voy a ver. Bueno, nuevamente pongo esta imagen porque para mí sí fue un cambio de cassette de la información que teníamos a lo que salió en excavación. En 1978, bueno, se hace esta excavación, podemos ver aquí al doctor Sheets trabajando y con su equipo. Entonces, aquí, en lo que sería esta parte, es una plataforma pequeña de tierra compactada. Aquí podemos ver un acercamiento de esta parte. Podemos ver aquí un rasgo en este punto. Se ve un cambio de tierra, ¿no? Debajo de la plataforma. Aquí.
Y pues resulta que en ese momento, en 1978, cuando se realiza la primera excavación en el sitio, pues aquí tenemos un dibujo en planta del corte que se realizó, y vemos tanto la plataforma de la estructura 5, que anteriormente era la estructura 2, y lo que quedaba, la parte vista de la estructura 5, perdón, de la estructura 1. Entonces, aquí es donde nos interesa. Aquí está el primer registro de restos humanos en el sitio. Pero ustedes creo que se estarán preguntando, ¿será una víctima por la erupción o será que es un entierro anterior a este evento? Pues bueno, sí. Este entierro es probablemente y sin duda un entierro anterior al evento volcánico. Incluso vemos que debajo de la plataforma ya construida hay una especie de fosa. Se ve una fosa y abajo, lastimosamente también por el corte del bulldozer, quedaron expuestos solo algunos huesos largos de este entierro. Lo curioso es que este entierro también fue encontrado asociado a unas navajas prismáticas de obsidiana. Esto ya nos daba un patrón o nos daba a entender de que quizás la mayoría de entierros en Joya de Serén iban a ser bajo las estructuras, ya sea o en las casas o en otro tipo de construcción como era esta plataforma. Las interpretaciones de esta plataforma es que probablemente servía como digamos como un taller de obsidiana, porque se encontró varios fragmentos ahí, y que unía por un camino de piedras hacia la estructura 1. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque ya tenemos un primer registro de restos humanos en el sitio que no están completos gracias al corte del bulldozer, pero aquí sí, pues tengo que hacer la aclaración de que en muchos, digámoslo así, público, cuando se hizo público el hallazgo, lo mencionaban como que era el primer hallazgo de restos humanos y realmente no lo era. Yo traté de explicárselo de muchas maneras a los periodistas, pero lo que pasaba aquí era, en el caso del que vamos a ver, es el primer entierro que se identifica, digamos, a partir de una excavación arqueológica. En este caso no, fue por el hallazgo, digámoslo, fortuito y el corte del bulldozer. Ahora bien, hay un segundo registro de restos humanos en el sitio, pero este no tiene absolutamente nada que ver con la ocupación de Joya de Serén, sino que tiene que ver probablemente con la ocupación posclásica que les mencionaba antes, que en la excavación se tuvo bastante registro de esta ocupación, y pues a autores y a algunos colegas como Paula Maroli mencionan de que durante la excavación de la estructura 3 fue encontrado un entierro clásico, pero aquí también una fotografía en la página de Google, porque aquí quiero mencionar esta situación del trabajo con palas mecánicas. Yo creo que es una situación que casi inconcebible para un arqueólogo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo se excavó la estructura 3 que la tenemos aquí, y que debido a la utilización o para el avance más rápido de esta excavación, utilizaron palas mecánicas, parte de la estructura 3 fue dañada, como hoy lo vemos en la actualidad. Entonces, sin duda, utilizar una pala mecánica no tuvo en absoluto la manera de registrar las capas primeras y en este caso las postclásicas, y por eso se perdió esa información. Y como lo menciona Paula Maroli o en la página de Fundar, esa información valiosa del postclásico se perdió. Entonces, el entierro de Joya de Serén sería, digamos, el tercer hallazgo de restos humanos en el sitio, que se ubica en el sondeo 3, como les mencionaba antes, en el puntito rojo aquí, según los datos de los mapas anteriores. Y pues, fíjense que para comenzar el sondeo, no crean que estaba en una zona verde el espacio, sino que teníamos que primero realizar una demolición del sendero actual,
trabajaron estudiantes, auxiliares, nos costó demoler esa parte, no somos, como arqueólogos no estamos capacitados para demoler, ¿verdad? Más que todo trabajar directamente ya en la tierra. Seguimos trabajando normalmente y como les digo, llegó el día en octubre que me avisan, apareció algo, yo realmente pensé que era broma, pero cuando llegué y me dicen, mira, bajando en los niveles que íbamos para excavar, aparece este material extraño en este punto y pues apareció una navaja de obsidiana y yo, oh, ok, entonces sí estamos hablando de restos arqueológicos. Entonces, seguimos raspando el área de trabajo y pues sí, efectivamente encontramos una fosa de enterramiento, que es esta, que denominamos el entierro 1 dentro de la excavación, ¿verdad? Claro está. Y pues bueno, realmente yo tenía mis dudas si este material realmente correspondían a un entierro o a restos humanos. Y fue así como me contacté con el doctor Archer y le dije, mire, por favor ayúdeme y vean si estos son realmente restos humanos o restos óseos. Y pues tomamos varias fotografías, varias muestras y pues todo indicaba que sí, también que era una fosa de enterramiento. Entonces, voy a retomar otra vez la fotografía de la estratigrafía, recuerden la TBJ, la loma caldera y el suelo arcilloso, pues el entierro se ubica en el suelo arcilloso. Aquí está, ven ustedes que es el mismo. Y el entierro identificado durante la excavación de 1978 también está ubicado en la tierra arcillosa. Entonces, eso quiere decir que el corte del bulldozer aquí fue casi superficial. O sea que, en todo caso, el corte del bulldozer en este espacio, aquí donde se descubrió el entierro, fue milagrosamente casi raspado. O sea, el bulldozer quitó la capa de TBJ en la tierra blanca y dejó casi a centímetros, milímetros, no sé cómo podría decirles, la capa de arcillosa, dejando todavía intacto este entierro. ¿Por qué considero que el entierro es, digamos, lo clásico? Porque podría haber la posibilidad de que sea un entierro preclásico. Y es que dentro de la fosa, me voy a acercar aquí, dentro de la fosa hay restos de TBJ. Entonces no tendría sentido que fuera un entierro preclásico porque no tendría que haber esos restos ahí. No había presencia de TBJ todavía, entonces sin duda es un entierro clásico del momento de la ocupación de Joya en ese espacio. Si arriba había una estructura, que es como el ejemplo que tenemos en el primer entierro, pues fue destruida, fue eliminada y por esa razón no la podemos observar y no tenemos rasgos de ella en este espacio. Entonces, realmente ahí para todos y para mí, como del proyecto, fue qué tanto impacto tuvo el corte del bulldozer en 1976 en el sitio. Realmente esta era una línea divisoria entre los restos arqueológicos y los que no había. Realmente no, ya no nos podemos confiar en ese punto. Y pues claramente para nuestro bien, digámoslo así, pudimos confirmar esto. El corte del bulldozer no ha afectado 100%, digámoslo así, los restos arqueológicos del sitio. Más parece que hizo una nivelación, pero no una nivelación en la cual tuvo el objetivo de destruir todo el área arqueológica. Más bien, quizás se determinó una nivelación y es ahí y un corte, ¿verdad? Vas a seguir aquí recto, por así decirlo, y este nivel, y también porque debido al sitio no se encuentra, digamos, un solo nivel, digámoslo así, topográfico, sino que hay ciertas variaciones. Entonces, por eso vemos aquí en la trinchera número 3,
donde también nos llevamos la sorpresa que encontramos la estructura 15, que ya se había identificado antes, pero nosotros logramos confirmarla por otro extremo, digámoslo así. Podemos ver en esta línea puntuada el corte del bulldozer. Vemos hasta llantas incluso que se han puesto aquí en la estratigrafía, y el corte, donde está aquí, y aún todavía estratigrafía de loma caldera y piso. O sea que 100% destruido el sitio por el bulldozer no lo está. Algunas partes sí, las partes más altas, porque el bulldozer tuvo que haber pasado a nivelar, y las partes más bajas no, todavía están resguardadas, como es el caso de el área o el piso de la estructura 15. Ahora bien, otra cosa que se me olvidó mencionarles es que dentro del registro del entierro en 1978 menciona que asociado a estos restos humanos se identificaron obsidiana, una navaja de obsidiana. En el caso de Joya, también este rasgo lastimosamente se levantó cuando estaban raspando el suelo, que es una navaja prismática de obsidiana, también está asociado a esta fosa. Entonces, podemos hablar primeramente de posiblemente un patrón de enterramiento, ¿verdad? Que leyendo biografías sobre entierros mayas, sería una categoría de entierro simple, ¿verdad? Bajo una estructura o simplemente sobre un espacio abierto. Entonces, creo que lo más interesante viene más adelante, ¿verdad? Que es las futuras investigaciones relacionadas a este entierro, principalmente por fechamientos y restos, si es posible tener mayor información de los restos óseos, y si es posible ADN. Si es así, podemos responder varias preguntas en el sitio que todavía no están muy concretas, no tenemos una 100% de seguridad, por así decirlo. Y es que a qué tipo de población vivía en Joya, si realmente son mayas, como siempre se ha manejado, o no. Y yo creo que esas son de las preguntas más importantes, a lo mejor si encontramos dientes, su manera de alimentación, etcétera. Lo interesante también de este entierro es que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la erupción. Este entierro es anterior a la erupción. Y ahí surge otro problema, otra interrogante en el sitio. La erupción de Loma Caldera, ¿hay posibilidades de hallazgo de víctimas? ¿Es posible que encontremos personas que hayan fallecido por la erupción? Yo creo que sí. Pero quiero mencionarles algunos detalles que anteriormente o en las investigaciones anteriores no se explican de manera más detallada, digámoslo así. Para mí, y con la experiencia de la excavación, pudimos identificar el impacto que tuvo la erupción en el sitio, y sin duda las primeras capas de ceniza fueron sumamente explosivas, generando bombas volcánicas de entre, pónganle, 30 centímetros a 50 centímetros, y una de estas bombas alcanzaba a una de las personas que estaban en ese momento en el área, pues sin duda iba a fallecer. Y también esta fotografía, no sé si ustedes lo van a observar bien, pero es una huella humana sobre un surco que estaba en desuso, o sea, ya había pasado la parte de la cosecha. Entonces, esta huella no solo se identificó en este surco, sino que habían aproximadamente entre 6 y 7 huellas, pero ninguna de ellas tenía un patrón, por así decirlo. Todos corrieron en desesperación hacia el sur, sino que estas huellas estaban dispersas de manera diversa. No hay digamos, un comportamiento de huellas, aunque en la bibliografía se menciona que no son las únicas huellas que se han encontrado, sino que hay más, y que la mayoría de estos registros dicen que la mayoría de estas van hacia el sur. Y hacia el sur de Joya de Serén se encuentra San Andrés, otro sitio arqueológico, que
hasta el momento también se ha manejado como que el sitio rector de Joya de Serén por ser una aldea común, pero yo tampoco estoy de acuerdo, y con las últimas investigaciones de Akira Ichikawa y Manuel Guerra mencionan que Joya de Serén estaba, bueno, cuando fue la erupción, San Andrés no estaba tanto en su apogeo, entonces ahí hay otras interpretaciones más que tenemos que hacer. Entonces, sin duda, las primeras unidades o las primeras erupciones de este volcán fueron sumamente explosivas y sin duda iban a causar causaron muchos estragos en el sitio, y las personas, aunque hayan tenido la posibilidad de huir, es muy probable que más al sur o en áreas que todavía no hemos excavado, encontremos víctimas por la erupción. Eso todavía está latente, ¿verdad? Como parte de la investigación, habría que expandir más hacia el sur las investigaciones. Entonces, bueno, eso, como les comentaba, el impacto, ¿verdad? De esta erupción. Se pensaba que solamente era de manera local, pero con las últimas investigaciones de otros sitios arqueológicos también se ha evidenciado de que no, que el impacto de Loma Caldera fue bastante grande. Incluso tenemos registros cerca de San Andrés, incluso en San Andrés hay huellas de la unidad 5 y 3 de la erupción de Loma Caldera. Entonces fue un evento bastante considerable y por ende pues los estragos que ocasionó en Joya. Ahora, lo importante de esa erupción, como lo mencionaba antes, es que gracias a ella es que tenemos la mejor conservación de todos los rasgos arqueológicos del sitio. Sin esta erupción, este sitio creo que jamás lo hubiéramos conocido, se hubiera desintegrado, no tuviéramos mayor información de él, pero gracias a esa erupción es que hasta el día de hoy podemos conocer sobre los habitantes de este sitio, y solo hablar digamos, de espacios, del uso de estas estructuras, etcétera, eso ya serían otras conferencias, ¿no? Ahora bien, en el caso de la poserupción, cuando hablaba del posclásico, que lo mencionaba también Fundari por Maroli en su libro, es que sí hay una ocupación bastante considerable en el sitio, que es una ocupación posclásica, que se ubica sobre esta ceniza María, específicamente aquí. Y anteriormente nunca, en todas las excavaciones que se han realizado, nunca se le ha dado como su importancia. O sea, para llegar a Joya de Serén o los vestigios de la ocupación tenemos que pasar sin duda la etapa del posclásico. Bueno, gracias al señor del PAN que nos está promocionando esta conferencia. Entonces, podemos ver que durante la excavación del Pozo 7, identificamos una fosa que contenía una vasija que también muy probablemente la extrajimos completa porque era la mejor opción, y muy probablemente quizás sea una urna funeraria. Todavía tenemos que excavar, ¿verdad? Hacer nuestra pequeña excavación dentro para identificar si realmente hay restos humanos o no, pero por cuestiones de tiempo solo la extrajimos completa, y está por a posterior análisis, ¿verdad? Entonces, si llegara a tener restos humanos, pues con gusto les comparto la información. Ahora bien, este es un punto interesante y para mí es fundamental para que nosotros como arqueólogos lo tomemos en cuenta, y es los métodos de extracción de estos rasgos, porque el problema mayor es que la mayoría de estos rasgos arqueológicos en los depósitos, en bodegas, etcétera, generalmente no se conservan muy bien, y si se extraen hueso por hueso, digámoslo, de manera individual, generalmente con el tiempo surgen muchos problemas de conservación. Entonces, considero que este es un punto interesante, y tuve a bien de que los estudiantes de arqueología que estuvieron conmigo en excavación participaran, y que ellos observaran la importancia y que tuvieran un conocimiento de cómo extraer
este tipo de contextos de manera completa, no necesariamente extrayendo hueso por hueso. Si se fijan en las fotografías anteriores, el entierro no está en las condiciones óptimas para sacarlo hueso por hueso, entonces lo ideal era sacar la fosa. Es así como iniciamos el proceso de extracción. Hay mucha bibliografía relacionada con extracción de restos humanos, restos óseos, y podemos ver aquí un ejemplo de ello, ¿verdad? Cómo podemos delimitar el espacio donde se encuentra la fosa, el individuo, etcétera, y cómo ir avanzando en un proceso hasta la extracción completa del contexto, ya sea un individuo, sea de manera individual o en conjuntos, ¿no? Ahora, estos tipos de extracción, en el caso de Goya, pues solamente pensamos que solamente es un individuo, que el tipo de enterramiento probablemente sea directo, que no haya sido removido y puesto en esa fosa otra vez, ¿verdad? Y con esta información, como les digo, hay mucha información relacionada a esta, y principalmente la conservación preventiva, que para mí era lo más fundamental en el sitio, porque en las investigaciones anteriores nunca se tomó en cuenta. Entonces decidimos realizarlo a partir de la extracción de bloques. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Yo estoy poniendo aquí la receta, ¿verdad? Como que fuera receta de cocina. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para la realización de esta extracción? Primeramente necesitan un yeso. Esta marca es la que utilizamos nosotros. La comencé a probar en otro entierro que tengo desde Quelepa, que fue un entierro doble. Entonces comenzamos a utilizar este yeso, el yeso Magnum tipo 3, que viene su fraguado, el momento de endurar es de entre 2 a 5 minutos, lo que ofrece rapidez para retirar los materiales, y vienen en cubetas o en kilos o bolsas de kilos. Entonces, primeramente necesitan este yeso piedra, que lo pueden conseguir en depósitos dentales, es donde el que utilizan para hacerle una placa a uno dental y sacarle el molde es ese. Entonces, ustedes ya no vamos a ser dentistas por un día. Entonces, aquí tenemos otros instrumentos que son necesarios para la realización, que son palillos de madera, algodón, pero en rollo, generalmente viene como en libras de algodón, un recipiente para medir el agua, porque no podemos hacer tan líquido el yeso, sino que tiene que ser cierta medida, gasas estériles que nos sirven para fijar el yeso, guantes y nuestra cuchara, indispensable. Esta técnica yo la aprendí no en arqueología, sino que la aprendí en paleontología. Estuve 3 años trabajando ahí. A diferencia de la arqueología, en la paleontología se extraen los restos óseos de megafauna, etcétera, no a partir de su contexto, sino que simplemente retirar los restos. Entonces, en el caso de arqueología, pues es al revés. Nosotros nos interesan los contextos y entonces es ahí donde nosotros excavamos y retiramos estos bloques con todo y la información. En paleontología no, solamente se es para retirar los restos óseos. Y obviamente necesitamos el agua para que toda esta receta nos sirva para hacer el trabajo siguiente. Bueno, primer paso, tenemos que delimitar el área donde se encuentra nuestro entierro, y tenemos que también delimitar parte de la fosa, o sea, qué profundidad tiene. Créanme que todavía era algo escéptica en el sentido de que si realmente o no era un entierro. E incluso hicimos una pequeña excavación a la mitad. Bajamos como entre 3 a 5 centímetros y pues el rasgo continuaba y aparecían todavía más restos óseos. Entonces, pues dije, no, ya no sigo pensando si es o no es, mejor sí. Incluso aquí se puede ver un resto, un hueso largo. Entonces dije, no, sigamos. Entonces, delimitamos la fosa, dejamos cierto, digamos, margen entre lo que era el suelo donde estaba ubicada y el área de la fosa. Cuando ya teníamos delimitada la fosa, empezamos a trabajar en lo que sería la profundidad y determinar si esta fosa tenía cierta cantidad, o sea, si esa se seguía
a más profundo o si estaba bastante superficial, etc. Entonces, determinamos que aproximadamente 20 centímetros era el máximo de la fosa y es así como comenzamos a crear una especie de terrón para comenzar el trabajo de la colocación del yeso. En el paso 3 tenemos la colocación de geotextil para proteger los rasgos superficiales. Como ustedes saben, lo excavamos y estaban los rasgos visibles, pues. Entonces, para protegerlos del yeso y otras inclemencias, nosotros pusimos un geotextil sobre. Esto también para generar cierta humedad dentro del capullo que íbamos a hacer. Porque si exponíamos estos restos al sol directo, a temperaturas a las que no habían estado en el bajo subsuelo, sin duda iban a desaparecer. Entonces, teníamos que procurar dejar el mayor tiempo posible esa humedad al interior. Entonces, posteriormente de colocado el geotextil como vestidito, ¿no? Empezamos a poner unas capas de gasa alrededor para ir demarcando ya lo que sería nuestro bloque. En el paso 4, ya teniendo marcado con gasas, incluimos, que incluso se fijaron con palillos, los palillos que mencionaba ahí en la receta. En el paso 4, colocación de algodón húmedo, humedecido con agua. Esto para darle una protección más a lo que sería el estrato y donde se encuentran los restos humanos. Entonces, colocamos el algodón para darle una mayor protección a los extremos y luego de esto comenzó la colocación del yeso. Este proceso lleva varios días, no crean que eso sea unas 5 horas, no. Aproximadamente horas trabajo, quizás nos llevamos aproximadamente de 15 a 20 días para su extracción, porque también hay que esperar que el yeso endure y realizar otra capa que endure, otra capa que endure, etc. Entonces, a mí me daban las opciones de espuma de poliuretano para también como otra opción de retirar los restos humanos, pero el billete no alcanzaba, entonces lo único que tenía era el yeso, así que esa es otra opción, ¿verdad? Si en alguna excavación no se cuenta con tantos recursos, pues la opción del yeso es factible. Entonces ahí a capas por capas y capas y capas de yeso, se logró tener, digámosle, una dureza o un soporte para la parte externa del bloque. Posteriormente a eso viene la fase más complicada, que es la realización de un pequeño túnel abajo, o excavado, lógicamente, abajo del bloque, para ir iniciando el mismo proceso de colocación de yeso, de algodón, gasa, yeso, etcétera, para ir avanzando desde abajo hacia los extremos, para, digámoslo así, completar todo el bochón de yeso que pueda cubrir y sostener nuestro entierro. Entonces, este proceso, como les digo, es largo. Incluso participaron varios estudiantes, entre ellos aquí está Ligia Chávez y Fernando Jurado. Él hizo su tesis en restos óseos también. Entonces estaba sumamente interesado en la extracción de un entierro. Y pues, si se fijan, uno va avanzando en excavación por debajo hasta llegar al punto en el que podemos ir sustituyendo la tierra original por otros elementos. En este caso nosotros teníamos cubetas y adoquines y con eso fuimos sosteniéndolo hasta terminar completamente el enyesado del bloque. Ahora bien, no solo se termina esta actividad con la aplicación del yeso, hacer el bloque y tenemos listo el entierro, sino que también requiere de una estrategia de extracción. No simplemente es, creo que no se está viendo o se está cargando, no simplemente es, ¿verdad?, pensar de elaborar el bloque, sino que también tenemos que ver las situaciones externas que nos posibiliten también sacarlo, porque
hacerlo en bloque también requiere de una fuerza. No contábamos tampoco con grúas u otra maquinaria para levantarlo, sino que digamos que a pura fuerza hombre se levantó. No sé si están observando el video, no sé si está saliendo en la presentación, pero básicamente era un video tan rápida de cómo se extrajo el entierro entre equipo de la excavación, personal del parque, todos apoyaron, estudiantes también, para la extracción y traslado hacia el Museo Nacional de Antropología, que es donde actualmente se encuentra resguardado. Entonces, vamos a ver que se trabó. Bueno, lo que continuaba a la presentación es que el estudio arqueológico, como les digo, duró 10 meses. Apenas son datos preliminares, falta mucho que investigar de los resultados de la excavación. Y entre ellos, pues nos quedan varias cosas importantes. Uno es el entierro localizado y que nos puede brindar mucha información para el sitio, que son preguntas que todavía tenemos sin resolver. Y también dentro de la excavación se registraron 4 estructuras arqueológicas nuevas que no se tenía registro anteriormente. Y con esto también nos queda claro que los sondeos físicos no son 100% reales o no son 100% confiables para determinar o poder decir aquí hay un rasgo arqueológico, sino que realmente la única forma en cómo se pueden encontrar o identificar rasgos en el sitio es a partir de la excavación. Entonces, también en la presentación, lástima que se borró, pero había un agradecimiento para todo el personal que estuvo a mi cargo, que son 45 personas que estuvieron durante la excavación, y también la dirección la subdirección de arqueología del Ministerio de Cultura, que siempre estuvieron apoyándome. Y pues gracias. Si tienen preguntas, estoy a la disposición. Si algo no quedó claro, pues lo podemos ampliar. Gracias. Bueno, gracias, Michelle. Vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, si quieren, primero vamos a saludar por ahí Antonio Reyes, que saludos de Cancún. Saludos, gracias, Antonio. Igual está Guillermo Rey, saludos de Chiapas, México. José Manuel Jiménez, desde Campeche. Está por ahí también Ruth Allison, que saludos de Paraguay. Estaba también Alejandro Teba, que bueno, manda saludos a ti, Michelle. Y bueno, gracias. Julio Tours, que felicidades. Mari Carmen Sol, que bueno, que siempre es un placer escucharte. Ella es de Cuicuilco. Sí. Y bueno, ahí hay varias preguntas y vamos a empezar primero con la pregunta de Antonio Reyes, él trabaja en el Museo Maya de Cancún. Y bueno, pregunta qué métodos geofísicos están usando para detectar estructuras en el subsuelo, resistividad eléctrica. Sí, efectivamente ese es el método último que se ha utilizado en el sitio y se ha hecho conjunto a la Universidad de El Salvador. Ahí hay un grupo de geofísicos que nos están ayudando y la última estudio que se hizo geofísico fue a partir de resistividad eléctrica. Lastimosamente por la pandemia ya no se pudo continuar con los estudios, pero lo ideal es seguir haciéndolo. O sea, es un método confiable, digámoslo, pero no 100%. Con excavación reciente no, bueno, con las estructuras que aparecieron, que fueron sorpresa, no estaban delimitadas con el mapa que yo tenía, ¿verdad? De los rasgos de normalidad. Entonces, sí es un método confiable, pero no 100% en el sitio. Muy bien.
Igual pregunta Mari Carmen Sol, que de ceniza afectó a la población de ese tipo de eventos. ¿El sitio fue abandonado temporalmente y si dices así, la población regresó o tiene evidencia de repoblamiento por otros grupos de distintas temporalidades? No, gracias, Mari Carmen, un saludo. Este, no, es muy probable que la erupción, como lo mencionaba en la conferencia, la erupción fue bastante explosiva y comunicándome con un compañero, no geofísico, sino que, eh, bueno, relacionado a esa área, me mencionaba que que él no veía 15 unidades, incluso nosotros en excavación estábamos un poco no muy convencidos a esa estratigrafía que ya se había mencionado siempre, que eran las 15 unidades, sino que a nosotros parecíamos, media vez íbamos avanzando en excavación, que a lo mejor habían más erupciones de las que ya, o capas de las que ya se habían mencionado antes. Entonces esta persona mencionaba que esta intercalación entre cenizas gruesas y cenizas finas podía ser, incluso las bombas volcánicas son, digámoslo así, digámoslo de manera más fácil de entender, como el tapón del volcán. Entonces, si estos tapones se desarrollaron con un cierto tiempo, o sea, imagínense que hay aproximadamente unas 15 capas de bombas, entonces estaríamos hablando de como 15 etapas en las que el volcán estuvo inactivo, activo, para que se llevara a cabo esa cantidad de registro estratigráfico en el área. Entonces, ahorita todavía tenemos que pensar o enfocarnos también con otros especialistas, porque Joya de Serense tiene que ver desde la manera multidisciplinaria, no solamente como arqueólogos, sino que tenemos que incluir a muchas personas. Entonces, habría que comenzar a determinar si realmente fue un solo evento eruptivo o fueron 10, 20, no sabemos cuántos más, para poder comprender ese punto, ¿verdad? Si la gente realmente ya no tuvo oportunidad de regresar, si regresó, realmente no regresó porque entre las capas no hay restos arqueológicos. Entonces, regresó hasta, bueno, realmente nunca regresaron. En la otra ocupación es posclásica, muchos años después. Entonces, no, realmente la gente de Joya de Serén, a lo mejor, si sobrevivieron algunas, como lo menciono yo, que fueron flujos piroclásticos y se ven a flujos piroclásticos ya a muchos kilómetros por hora, en algún momento tuvo que haberlos alcanzado. Incluso hay unas personas de la comunidad que me mencionan que ellos han hecho fosas sépticas y encontraron restos humanos, casi me da un paro cardíaco cuando me mencionan eso. Y estos restos dice que los encontraron sobre cenitos, sobre la TBJ, o sea que podrían ser personas fallecidas por la erupción. Entonces, falta mucho por excavar, más, yo pensaría que más al sur, porque eso fue el impacto de la erupción. Y no creo que las personas de Joya de Serén hayan regresado en lo absoluto a donde estaban sus casas. A lo mejor si hubo por algún sobreviviente, a lo mejor hubo una tradición oral de que miren, en esta área hubo este evento, hubo esta situación y a lo mejor algún tributo o algo para ese lugar. Pero lo que sí es que posteriormente llegó otra población clásica a vivir ahí y lastimosamente también lo sepultó otra erupción volcánica. Así que ellos estaban completamente acechados por volcanes. Y lo interesante con los trabajos de ADN es que podemos resolver, como decía, muchas preguntas, principalmente quiénes vivieron ahí, que esa es una cosa que todo el tiempo se dice maya, ¿verdad? Como los mayas de Joya de Serén, pero realmente yo tengo mis dudas. Yo quisiera tener algo más concreto, ¿verdad? No solo porque ahí se parece, es maya. Entonces, eso tenemos que profundizar más. Muy bien, no, pues entonces, sin duda un sitio que le falta mucho por explorar. Lamentablemente, como Cuicuilco está bajo cenizas, Sí, toneladas de cenizas, ¿no? Bueno, Mari Carmen Sol dice que bueno, que muy saludos y bueno, que también es Cuicuilco, pero efectivamente es un lugar que estuvo bajo cenizas.
Pregunta Marvel Pepper que si es posible que haya un tipo de cenote o algo para acción de agua en el área 1 y 2. Ah, interesante. Es que, bueno, en la excavación aparecieron tantos datos nuevos que, como les digo, solo de cada una de las cosas sería una conferencia. Sí, otra cosa interesante en Joya y con la excavación, lo discutíamos también con los estudiantes que estuvieron conmigo, fueron aproximadamente 3 estudiantes que estuvieron conmigo, de diferentes niveles, egresados a cierto nivel, etcétera. Que el sitio arqueológico se pensaba que estaba ubicado en colinas, o sea que habían espacios de montañitas pequeñas, otras más bajas, y que por eso es que vemos las estructuras en diferentes posiciones. Pero viene en excavación, determinamos que cierta inclinación se mantenía donde estaban los surcos de cultivo, hacia las plazas, hacia otros puntos dentro de lo que ya se había excavado anteriormente, y pensamos que realmente ellos modificaron todo su terreno, toda el área del sitio arqueológico para la captación de agua. Y principalmente todo eso tiene que ver con la agricultura del sitio. Esa modificación casi que es una obra de ingeniería. Eso tendríamos que ampliar más la investigación también en eso. Y sí, probablemente hay un punto muy bajo entre el área, principalmente en el complejo 2. Es un área donde es el punto más bajo del sitio y hay una manera de círculo, digámoslo así. Un círculo no muy marcado, sino que como fuera una depresión. Entonces, no lo excavamos completamente, pero sí pareciera como una especie de quebrada antigua, una especie de fosa, no sé, pero grande, de grandes dimensiones. Entonces, probablemente quizás este espacio sea para captar agua. Eso es lo que pensamos hasta ahorita. Pero eso hay que, bueno, uno tendríamos que ampliar la excavación porque digamos que solo tenemos el registro de la mitad. Y falta mucho. O sea, ahorita es una suposición, es una primera hipótesis, pero falta más investigación que hacer. Muy bien. Igual, bueno, aquí manda una felicitación a Antonio. Bueno, hay varios. Los puedes leer después. Saludos de Salvador, de España. Y pregunta Eduardo Raiza. Además de restos óseos, ¿hay algo excepcional que se haya descubierto hasta el momento que debe hacerse por la pandemia? Bueno, pues en Joya, créanme que decir algo específico que sea lo más excepcional es bien difícil. Todo tiene algo tan especial desde la arquitectura, incluso los surcos de cultivo, ustedes dirían, círculo de cultivo es como algo X, pero no, en el sitio podemos tener el registro tanto de los surcos como de lo que estaba plantado ahí. Los restos orgánicos en Joya no se conservaron, digámoslo así, 100%, pero sí queda la huella en la ceniza. Por eso es que Joya también se le conoce como la Pompeya de América. Solo que en el caso de Pompeya, la gente sí murió dentro de la erupción, pero en Joya todavía no hemos encontrado restos humanos. Pero sí, los restos orgánicos sí se encuentran como positivos y entonces estos se rellenan con yeso, igual que la técnica Fiorelli en Pompeya y posteriormente aparece lo que estuvo plantado ahí. Puede ser un resto de una mazorca, las hojas, los tallos, etcétera. Entonces, hablar de algo realmente excepcional, en específico, de Joya, pues no. Pero a mí quizás sí hay algunas cosas que sí me impactaron bastante, como fueron las huellas humanas en los surcos, porque se logra distinguir la forma de los dedos, el tamaño de la huella y que todos, o por lo menos el registro de huellas que están en ese sector,
no están todos en una misma dirección, sino que pareciera que hubo desesperación al momento de la erupción. Entonces, quizás eso fue lo que más nos impactó, o por lo menos a mí me impactó más en el sitio, ¿no? Y de ahí lo otro quizás sería el descubrimiento de la estructura 19 que nadie se esperaba. Y cuando los estudiantes me avisan, apareció un hoyo, y yo, hoyo, lo rellenamos con yeso. Y cuando llego a ver y meto el celular al hoyito, ¿no? Y voy viendo que era una vasija con semillas. Y ver las semillas tal cual, solo que carbonizadas, ¿no? Tal cual. Y ahora ya revisarlas en laboratorio y verlas que están intactas, que incluso tienen hasta los vellitos de las semillitas, que por cierto, muy probablemente sea de algodón, que están ahí. O sea, eso no se ve en otro sitio arqueológico, por lo menos en El Salvador, ¿no? Porque la conservación de esos restos, ya sea óseos o orgánicos, es bien difícil. Entonces, esas son las cosas que diría yo que para mí fueron bastante impactantes en el estudio. Indudablemente, bueno, pues agradezco mucho a Michelle. En este caso fuiste la que inauguró esta serie de pláticas en la página de Arqueología México. Mucha suerte entonces en Joya del Serena, felicidades a ti y a tu equipo. Estaremos en Gracias. contacto más adelante. Sí, Y bueno, igual Alejandra va a seguir mandando saludos, pues que muchas gracias, que tiene que ser un sitio que se dé a conocer en el mundo. Bueno, pues eso, indudablemente. sí, Sobre todo en El Salvador, que bueno, no hay tantos sitios, por lo menos conocidos para como otros lugares, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Michelle. Estamos en contacto y bueno, pues en esta pandemia y esta nueva normalidad que estamos enfrentando y bueno, ya sí, muchos desesperados por volver a regresar a labores, sean cuales sean, ¿verdad? Pues muchísimas gracias sí. y bueno, pues estamos en esto. Sí, muchas gracias por la invitación y pues dejarles la atenta invitación cuando ya sea posible de visitar el sitio, ya que las obras de construcción que les mencionaba se están llevando a cabo. Créanme que yo estoy siendo impactada así viendo con la construcción, yo no me lo imaginaba, créanme. Y yo creo que soy la persona quizás más feliz ver que ya se está llevando a cabo, ¿verdad? Y que todo es por el bien del sitio. Así que les queda la invitación a que nos visiten y si visitan y yo estoy ahí, con gusto les doy la visita guiada VIP para que tengan la mejor comprensión del sitio, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y estoy a la disposición de hacer otras conferencias y pues bueno, de hablar de joyas es nunca acabar, así que gracias y pues un saludo a todos, ¿verdad? Bueno, saludos de México, saludos a la audiencia y bueno, estaremos en la próxima semana, el lunes, igual haciendo otra transmisión, en este caso será con el doctor Tyler O'Brien de la Universidad de Iowa. Y bueno, los esperemos que les guste y estamos abiertos a sugerencias. Tenemos preparados algunos invitados y así como Michelle que estuvo, tenemos a más invitados. Entonces, pues muchas gracias y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós.